Capítulo 1. La trampa. Marbella, España. Búnker subterráneo. 11 horas y 47 minutos. El temporizador marcaba 90 segundos. Lucía Santander tenía las manos dentro de la caja fuerte más compleja que había visto en 10 años. Triple cerradura. Acero reforzado alemán. Y un maldito temporizador que acababa de acelerarse sin previo aviso, como si alguien hubiera apretado un botón a 300 kilómetros de distancia. «¡Nos traicionaron!», gritó la sombra desde la puerta. Lucía no respondió. Sus dedos trabajaban por instinto cultivado durante una década, abriendo cajas que otros consideraban imposibles. Clic, clic. Resistencia en el tercer disco. El cabrón que no quería ceder. 80 segundos. El químico miraba la pantalla del panel de control con rostro color ceniza. El sistema de ventilación está cambiando. No es aire. Es gas, dijo Lucía sin levantar la vista. Ya lo sé. Por supuesto que era gas. Así funcionaban las trampas bien diseñadas. No te matan con balas. Te matan con química y tiempo. 70 segundos. La sombra intentaba forzar la puerta de salida. Ganzúas. Palanca. Nada. Las cerraduras internas se habían activado con precisión de mecanismo suizo. Alguien las había programado para sellarse exactamente cuando el temporizador cayera por debajo de 2 minutos. Alguien que conocía su trabajo demasiado bien. «¡Estamos atrapados!». El conductor, mudo como siempre, golpeaba el acero con los puños. Fuerza bruta contra ingeniería alemana. Inútil, como escupir contra un huracán. 60 segundos. Lucía cerró los ojos un segundo, uno solo. Respiró hondo. Expulsó el miedo como humo negro de pulmones intoxicados. En su mente, clara como campana en catedral vacía, la voz de su mentor muerto hacía 10 años. Cuando todo falle, Lucía, confía en tus manos. Ellas recuerdan lo que tu mente olvida. Abrió los ojos. Giró el tercer disco con presión calculada al milímetro. Sintió el pasador caer en la muesca de seguridad. Clic. La caja se abrió con suspiro mecánico de rendición. Dentro, brillando bajo la luz fría y enfermiza del búnker, diamantes. 50 millones de euros en piedras, sin cortar, que parecían vidrio roto de ventanas del infierno. Pero Lucía no los miró. Miró el temporizador. 45 segundos. Se giró hacia el equipo con decisión que no admitía réplica. «Salgan. Por ahí. Ahora», señaló una pared del búnker. No había puerta. Solo acero sólido de 15 centímetros de grosor. La sombra la miró como si acabara de perder la cabeza en el peor momento posible. ¿Qué? ¡Bum! Una explosión controlada, quirúrgica, precisa abrió un agujero en el muro este. Humo negro, escombros volando, olor a cordita. El búnker tembló como animal herido. El químico gritó algo que se perdió en el rugido del explosivo detonando. ¿Quién demonios? Lucía no perdió tiempo explicando. Empujó a la sombra hacia el agujero humeante. «¡Muévanse!». 30 segundos. El equipo salió corriendo por el agujero, como ratas escapando de un barco que se hunde. Confundidos, asustados, pero vivos. Lucía se quedó atrás, de pie, frente a la caja fuerte abierta, con los diamantes brillando a su espalda como estrellas muertas. Metió la mano en la mochila. Sacó algo. 20 segundos. Sus manos trabajaron rápido, movimientos precisos ensayados 100 veces en una nave industrial de Málaga durante noches sin dormir. 10 segundos. Corrió
hacia el agujero, saltó sobre escombros calientes, cayó al otro lado. Detrás de ella, el sistema de ventilación siseó como serpiente despertando. Gas blanco empezó a llenar el búnker. Niebla venenosa que convertía el oxígeno en muerte con eficiencia química. 0. A 3 kilómetros de distancia, en un apartamento oscuro en Barcelona, un hombre observaba 6 pantallas. 25 años. Cabello negro peinado hacia atrás con gomina cara. Rostro que habría sido guapo si no estuviera tallado en hielo. Y esos ojos. Verdes. Del mismo verde imposible que los ojos de su padre. En la pantalla central, cámara de seguridad número 3, ángulo cenital del búnker vio a una mujer caer de rodillas frente a la caja fuerte abierta. La vio llevarse las manos al cuello. La vio toser, convulsionar, desplomarse sobre el cemento frío como marioneta a la que le hubieran cortado todos los hilos de golpe. El gas blanco la tragó en segundos. El hombre no pestañeó. Llevaba 10 años esperando este momento. No iba a perderse ni un segundo. Cuando la imagen de la mujer quedó completamente cubierta por la niebla química, el hombre sonrió. Levantó una copa de whisky. Por ti, padre. Descansa en paz. Bebió. Lucía Santander, la mujer que mató a su padre, estaba muerta. O eso creía. Capítulo 2. La galería. 3 semanas antes del golpe. Málaga olía a mar y a azahar esa tarde de octubre. Lucía Santander. Aunque nadie en la ciudad la conocía, por ese nombre estaba colgando un cuadro cuando escuchó la campanilla de la puerta. Eran las 7:47 de la tarde. Hora de cerrar. El cuadro era un óleo pequeño de un pintor local que vendía paisajes mediterráneos a turistas con más dinero que criterio estético. Lucía lo colgó en la pared oeste de la Galería Blau, junto a otros 3 igual de anodinos. Marinas, puestas de sol, barcos. La misma mierda pintoresca que se vendía en cualquier galería de cualquier ciudad costera de España. La galería era pequeña. 2 salas, paredes blancas, suelo de madera clara que crujía bajo los pasos como huesos viejos. Luz natural que entraba por ventanales altos y convertía hasta las pinturas más mediocres en algo casi interesante. Lucía había abierto la galería 9 años atrás, bajo el nombre de Marta Tous, 34 años. Galerista respetable, discreta, solitaria, con un pasado inventado tan aburrido que nadie perdía tiempo investigándolo. Al menos, eso era lo que cualquiera que se molestara en buscar encontraría. La verdad era más complicada. La verdad siempre lo es. Se giró hacia la puerta con una sonrisa profesional, ya formándose en los labios, y la sonrisa murió antes de materializarse completamente. El hombre que acababa de entrar era Germán Ochoa, 65 años. Traje gris de corte impecable, que solo los sastres caros saben hacer. Corbata azul marino de seda italiana. Zapatos ingleses hechos a mano, que costaban más que el alquiler mensual de la galería. Rostro curtido por el sol de demasiados años, viviendo en los márgenes de la ley. Lucía no había visto a Germán Ochoa en 5 años. Y Germán Ochoa solo aparecía cuando había problemas. Grandes, del tipo que no se resuelven con conversaciones telefónicas ni correos encriptados. Él cerró la puerta detrás de sí, con movimiento casual, pero definitivo. Dio vuelta al cartel de abierto a cerrado, sin pedir permiso. Bajó la persiana metálica de la entrada, con gesto de quien sabe exactamente lo que está haciendo.
El sonido del metal contra metal resonó en la galería como cerrojo de celda. Lucía dejó el martillo sobre el mostrador con cuidado estudiado, como si pudiera detener con ese gesto lo que estaba a punto de suceder. Germán, dijo con voz controlada, no esperaba verte. Nunca más, en realidad. Germán caminó hacia el centro de la galería. Sus pasos resonaban sobre la madera como el tic-tac de una bomba de relojería acercándose a cero. Lucía, dijo simplemente. Tenemos un problema. Lucía cruzó los brazos. Gesto defensivo. Instintivo. Yo no tengo problemas. Marta Tous no tiene problemas. Marta Tous es una galerista aburrida que vende cuadros aburridos a gente aburrida con demasiado dinero. Germán sonrió, pero no había humor en esa sonrisa. Solo cansancio. El cansancio de un hombre que ha vivido demasiado tiempo sabiendo demasiadas cosas. Ojalá fuera verdad. Sacó un sobre de Manila de su maletín de piel. Lo puso sobre el mostrador, entre ambos, con el cuidado de quien deposita una granada con el seguro quitado. Lucía miró el sobre como si fuera exactamente eso. No voy a abrir eso. Vas a tener que hacerlo. No. Germán suspiró. Se quitó los lentes. Los limpió con un pañuelo de seda doblado en el bolsillo interior de la chaqueta. Los volvió a poner con lentitud deliberada. Lucía conocía ese gesto. Lo había visto 100 veces cuando trabajaban juntos hace una década. Significaba, sé que no quieres escuchar esto, pero no tienes opción. Nunca la tuviste. Lucía, alguien tiene pruebas, fotos, documentos, del Banco de España. 2010. 20 millones en oro. El golpe perfecto que nunca resolvieron. El aire salió de los pulmones de Lucía, como si le hubieran dado un puñetazo en el plexo solar. 2010. Hace 14 años, tenía 20 años. Brillante, arrogante, invencible en esa forma estúpida en que solo los jóvenes pueden serlo. Joaquín Ferrer la había entrenado durante 2 años en el arte de abrir cajas que otros consideraban imposibles. Le había dado la oportunidad de su vida. El Banco de España. La caja fuerte del sótano sur. 20 millones en lingotes de oro sin serial que esperaban manos lo suficientemente hábiles para llevárselos. Habían salido limpios, perfectos, como fantasmas. Nunca los atraparon. Lucía había guardado su parte. 4 millones en 3 cuentas en paraísos fiscales y se había retirado del negocio 5 años después, cuando Joaquín murió en Barcelona en 2014 durante un golpe que salió mal. Nadie sabía de ese primer golpe, nadie vivo, al menos. Imposible, dijo Lucía, pero su voz sonó hueca incluso a sus propios oídos. Destruimos todo. No dejamos rastro. Alguien encontró algo. Germán abrió el sobre. Sacó 3 fotografías y las puso sobre el mostrador, una por una, como cartas de un tarot que predice futuros que no quieres conocer. La primera foto mostraba a Lucía a los 20 años. Cabello corto teñido de rubio platino, saliendo de un edificio de oficinas en Madrid. La fecha impresa en la esquina inferior derecha, 15 de febrero de 2010, 2 semanas antes del golpe. La segunda foto era de un documento bancario. Transferencia de 2 millones de euros a una cuenta en las Islas Caimán. Nombre del titular, negro sobre blanco, Lucía Santander. La tercera foto era la peor. Imagen de seguridad del interior del Banco de España. Borrosa. Tomada desde un ángulo cenital.
Mostraba a una mujer joven con guantes negros, arrodillada frente a una caja fuerte abierta como quien reza ante un altar pagano. La cara no se veía con claridad, pero la postura, la forma del cuerpo, el cabello, era ella, sin duda posible. Lucía sintió frío en las manos, frío que subía por los brazos como agua helada, invadiendo venas. ¿Quién tiene esto? No lo sé. ¿Qué quieren? Germán sacó una hoja de papel del sobre. La puso junto a las fotos. Mensaje impreso. Tipografía simple, sin firma, sin remitente. Lucía, Santander. Tienes una deuda pendiente, un último trabajo. 3 semanas de preparación. 50 millones en diamantes. Búnker privado en Marbella. Acepta, y las pruebas desaparecen. Rechaza, e Interpol recibe este paquete mañana a las 9 de la mañana. Tienes 24 horas para decidir. Recibirás instrucciones en el móvil que Germán te entregará. Lucía leyó el mensaje 2 veces. Cada palabra, como clavo martillado en ataúd. Luego lo dejó sobre el mostrador como si el papel quemara. ¿Y tú? Preguntó con voz que cortaba como vidrio roto. ¿Qué ganas tú llevándome esto? Germán no la miró a los ojos. Miró hacia la ventana, hacia la calle, hacia cualquier lugar que no fuera su rostro. Me pagaron 100.000 euros por entregar el sobre, y me dijeron que si no lo hacía, hizo una pausa. Recibirían pruebas sobre mis propios crímenes. Los viejos, los que creía enterrados. ¿Quién te contrató? No lo sé. Todo fue digital. Instrucciones por correo encriptado. Voz distorsionada en una llamada que duró 45 segundos. Lucía caminó hacia la ventana. Miró la calle bañada en luz dorada de atardecer mediterráneo. Turistas caminando sin prisa, parejas riendo, niños comiendo helado que se derretía más rápido de lo que podían lamerlo. Vida normal, vida que ella había construido ladrillo a ladrillo durante 5 años. Una vida falsa, pero al menos suya. Y ahora alguien quería destruirla. ¿Y si me niego? Preguntó sin girar la cabeza. Entonces mañana tu cara estará en todas las pantallas de Europa y pasarás los próximos 20 años en prisión. Lucía cerró los ojos. En su mente, imágenes se sucedían como cartas barajadas por manos invisibles. Joaquín, enseñándole a abrir su primera cerradura en un callejón de Barcelona. El metal habla, Lucía. Solo tienes que aprender a escucharlo. El búnker del Banco de España. Oro brillando bajo luces halógenas como promesas de dioses muertos. La sensación de invencibilidad que viene con el primer gran golpe exitoso. Y luego, años después, otra imagen. Marcos. Marcos Vidal, 42 años. Arquitecto. El hombre con el que había compartido 3 años de su vida. El único hombre que la había hecho sentir algo parecido a la normalidad en una década de vivir como fantasma. Marcos había muerto hace 1 año, accidente de coche en la carretera de la Costa Brava. Frenos fallidos. El Audi plateado atravesando la barrera de seguridad. 50 metros de caída contra las rocas. Muerte instantánea, dijo el forense. La policía había dicho, mala suerte. Y ahora este mensaje, este chantaje que aparecía exactamente 1 año después. Lucía abrió los ojos. Se giró hacia Germán. ¿Cuándo necesitan la respuesta? Germán sacó un teléfono móvil de su maletín. Nuevo, sin usar. Todavía en su caja de plástico. Lo puso sobre el mostrador junto al sobre. Mañana a las 9 de la noche recibirás una llamada en este teléfono. Responderás sí o no.
Si es sí, te darán instrucciones. Si es no, dejó la frase sin terminar. No hacía falta terminarla. Lucía tomó el teléfono. Lo miró. Barato. Desechable. El tipo de teléfono que se usa una vez y se tira a una alcantarilla. 24 horas, dijo Germán. Lo siento, Lucía. De verdad. Salió de la galería sin mirar atrás. La campanilla de la puerta sonó como campana de funeral. Lucía se quedó sola. Miró las fotos sobre el mostrador. Miró el mensaje. Miró el teléfono en su mano. Y entonces, por primera vez en 10 años, Lucía Santander sintió miedo. Miedo a volver a ser quien había sido. Esa noche, Lucía no durmió. Se sentó en el sofá de su apartamento con una copa de vino tinto, Ribera del Duero, reserva del Dosey, las fotos esparcidas sobre la mesa de centro, como evidencia en escena del crimen. El apartamento era pequeño, un dormitorio, cocina americana. Vista al puerto de Málaga donde los barcos se balanceaban con ritmo hipnótico bajo la luna. Muebles simples comprados en Ikea, sin fotos en las paredes, sin recuerdos que pudieran convertirse en lastres. Lucía vivía como si en cualquier momento pudiera desaparecer, porque sabía que algún día tendría que hacerlo. Miró la única foto que conservaba en todo el apartamento. Estaba en un marco de plata sobre la mesita junto al sofá, colocada donde pudiera verla cada noche antes de dormir. Marcos, sonriendo con esa sonrisa que le arrugaba las comisuras de los ojos. Camisa azul, mar de fondo. La habían tomado en Nerja, 2 meses antes de que muriera, 2 meses antes de que alguien saboteara los frenos de su coche, porque ahora Lucía estaba segura. No había sido accidente. Pasó un dedo por el cristal del marco. «Perdóname», susurró al fantasma que sonreía detrás del vidrio. ¿Por qué pedía perdón? Por haberle mentido durante 3 años sobre quién era realmente. Por haberlo amado sabiendo que algún día su pasado vendría a buscarla como perro entrenado para rastrear sangre. Por no haber visto venir lo que ahora parecía tan obvio. Una ejecución disfrazada de accidente. O quizá pedía perdón por lo que estaba a punto de hacer. La decisión ya estaba tomada. Aceptaría el trabajo. No porque quisiera volver al negocio del que había escapado 10 años atrás. No porque necesitara dinero. Tenía suficiente escondido en 5 cuentas diferentes para vivir cómodamente hasta los 80 sin trabajar un solo día más. Aceptaría porque necesitaba respuestas. Necesitaba saber quién estaba detrás de esto. Quién la conocía tan íntimamente que sabía exactamente dónde atacar para hacerle más daño. Quién tenía pruebas de un golpe que debería haber sido cenizas desde hacía 14 años. Y sobre todo, necesitaba saber si esa persona había matado a Marcos. Si era cierto, si alguien había saboteado los frenos de ese Audi plateado solo para destrozarla psicológicamente antes del golpe final, entonces esto dejaba de ser un simple chantaje. Sería guerra. Y en las guerras, Lucía sabía una cosa con certeza absoluta. Ella no perdía. Dejó la foto de Marcos sobre la mesa. Se levantó. Caminó descalza hasta la ventana. Afuera, el puerto dormía bajo un cielo sin estrellas. Los barcos se balanceaban en el agua negra como péndulos marcando tiempo que ya no importaba. «Seas quien seas», dijo en voz baja, hablándole a la noche, «al enemigo invisiblete voy a encontrar. Y cuando lo haga, vas a arrepentirte de haberme sacado de mi retiro». Volvió al sofá. Tomó el teléfono desechable. Lo sostuvo en la mano sintiendo el peso del plástico barato contra la palma. Mañana a las 9 de la noche sonaría. Lo sabía con la certeza con que se saben las cosas inevitables.
Los cazadores siempre llaman a su presa. Necesitan escuchar la rendición en la voz del animal acorralado. Necesitan confirmar que la trampa funcionó. Lucía sonrió en la oscuridad. Dejó el teléfono sobre la mesa y cerró los ojos. Mañana empezaría el juego, y ella sabía jugar. Capítulo 3. La decisión. Al día siguiente, a las 9 de la noche, el teléfono sonó. Lucía estaba en la galería, sola. Había cerrado 2 horas antes y despedido a la única clienta, una turista alemana, interesada en un paisaje de rondacón, educación profesional y prisa mal disimulada. Ahora las luces estaban apagadas. Solo entraba la luz naranja de las farolas de la calle, proyectando sombras alargadas sobre las paredes blancas donde colgaban cuadros que a nadie le importaban. Lucía miraba la pantalla del teléfono desechable como quien mira una serpiente enroscada. Número oculto. Respiró hondo. Una vez. 2. Luego contestó. Soy Lucía Santander. La voz que salió del teléfono no era humana, o al menos no parecía serlo, distorsionada electrónicamente hasta convertirse en algo metálico y frío, sin género, sin edad, sin nada que pudiera usarse para identificar a quien estaba al otro lado. ¿Aceptas el trabajo? Lucía cerró los ojos. Vio el rostro de Marcos sonriendo en Nerja. Vio el Audi plateado contra las rocas. Vio las fotos del Banco de España esparcidas sobre su mesa. Abrió los ojos. Sí. Bien. Pausa. Lucía escuchó el sonido de teclas al otro lado. Alguien escribiendo, tomando notas, confirmando que el anzuelo había funcionado. Mañana a las 10 de la mañana tomarás el tren AVE a Madrid. Primera clase. Compra el billete en efectivo. En la estación de Atocha, un hombre te entregará un sobre. Lo reconocerás, porque llevará un periódico doblado bajo el brazo izquierdo. ¿Quién eres? La voz ignoró la pregunta como si Lucía no hubiera hablado. Tienes 3 semanas para prepararte. El golpe será el 15 de noviembre. Marbella, búnker privado bajo una mansión. 50 millones en diamantes sin cortar. ¿Y el equipo? Ya está seleccionado. Los conocerás en la primera reunión. Detalles en el sobre. Lucía apretó el teléfono con más fuerza de la necesaria. Quiero garantías. ¿Cómo sé que destruirás las pruebas después? Una risa. Breve. Mecánica. Como risa grabada y reproducida a velocidad equivocada. Porque mi objetivo son los diamantes, Lucía. Las pruebas son solo motivación. Haz tu trabajo, sal viva del búnker y desaparecerás de nuevo. Falla, y pasarás los próximos 20 años en una celda. Nada es tan simple. Tienes razón, pero esta vez lo será. P-A-U-S-A. Sigue las instrucciones. Abre la caja. Sal viva. Y todo termina. Sal viva. Esas 2 palabras flotaron en el aire, como advertencia tallada en piedra. La llamada se cortó. Lucía se quedó mirando el teléfono durante un largo momento. La pantalla se apagó. La galería quedó sumida en oscuridad casi total, excepto por esa luz naranja que entraba desde la calle y convertía todo en sombras deformes. Apagó el teléfono. Lo dejó sobre el mostrador. Caminó hacia el fondo de la galería. Abrió la puerta que parecía un simple armario de productos de limpieza. Detrás había una escalera estrecha que bajaba al sótano. Peldaños de madera que crujían bajo sus pies como huesos viejos, protestando.
Encendió la luz. El sótano era exactamente lo que parecía. Un agujero de cemento desnudo que olía a humedad y a años de abandono. Una mesa de trabajo cubierta de polvo. Cajas de cartón apiladas contra una pared. Y en la pared del fondo, empotrada en el cemento como secreto enterrado, una caja fuerte pequeña del tamaño de una maleta de cabina. Lucía se arrodilló frente a ella. Giró el dial de combinación con dedos que no temblaban porque había aprendido hace mucho tiempo a no temblar cuando importaba. 3 vueltas a la derecha, 2 a la izquierda, 1 a la derecha. Clic. La puerta se abrió. Dentro había 3 cosas que llevaban 10 años esperando este momento. Un pasaporte falso. Nombre: Elena Vázquez. Nacionalidad: española. Fecha de nacimiento alterada. Profesión: traductora. La foto era de Lucía con el pelo más corto y gafas que nunca usaba. El pasaporte parecía auténtico porque lo era. Había costado 15.000 euros a un falsificador de Bruselas que sabía su oficio. 100.000 euros en billetes de 50 y 100. Atados, en fajos ordenados, con gomas elásticas. Dinero sin historia, sin números de serie consecutivos. Imposible de rastrear. Y una bolsa de terciopelo negro. Lucía sacó la bolsa. La sostuvo en ambas manos, sintiendo el peso familiar. Ligero. Casi nada. Pero ese casi nada había abierto puertas que otros consideraban imposibles de abrir. Aflojó el cordón de la bolsa. La abrió. Las ganzúas de titanio brillaron bajo la luz desnuda del sótano como instrumental quirúrgico esperando cirugía. 12 piezas, diferentes grosores, diferentes curvaturas, cada una diseñada para un tipo específico de cerradura, fabricadas a medida en Alemania por un artesano que no preguntaba para qué se usaban y cobraba en metálico. Joaquín se las había regalado cuando cumplió 18 años. Estas herramientas, le había dicho mientras se las entregaba envueltas en ese mismo terciopelo negro, son mejores que cualquier arma, porque las armas destruyen, pero estas crean oportunidades. Lucía cerró los ojos un momento. Vio a Joaquín enseñándole a abrir su primera cerradura en un callejón de Barcelona. Vio sus manos, grandes, cuidadas, manos de cirujano guiando las suyas sobre el metal frío. Vio su sonrisa cuando finalmente el disco cedió y la cerradura se abrió. Bien, Lucía, muy bien. El metal habló y tú escuchaste. Abrió los ojos. Las ganzúas seguían ahí, brillando, esperando. No las había tocado en 10 años. Desde el día que decidió retirarse. Desde el día que juró no volver a ser quien había sido. Pero los juramentos son como cristal. Brillan bonito hasta que alguien los rompe. Lucía cerró la bolsa, se levantó, apagó la luz del sótano, subió las escaleras con la bolsa de terciopelo en una mano y el peso de 5 años de retiro cayendo de sus hombros como abrigo que ya no necesitaba. Mientras cerraba la puerta del armario, supo con certeza que la mujer que había sido Marta Tous acababa de morir. Lo que quedaba era Lucía Santander. Y esa mujer sabía abrir cajas que otros no podían. Madrid. El tren AVE salió de Málaga a las 10 menos cuarto de la mañana. Lucía ocupaba asiento junto a la ventana en primera clase. Traje gris oscuro de corte sobrio que había comprado en el Corte Inglés con tarjeta a nombre de Marta Tous. Gafas de sol, aunque dentro del vagón la luz era tenue. Cabello recogido en moño simple. Maletín de cuero negro sobre el asiento vacío a su lado. Parecía exactamente lo que quería parecer. Ejecutiva camino a reunión de negocios en la capital. La mejor forma de ser invisible es ser exactamente lo que la gente espera ver. El paisaje andaluz
Pasaba al otro lado de la ventana a 200 kilómetros por hora. Olivos retorcidos. Campos secos esperando lluvia que quizá nunca llegaría. Pueblos blancos aferrados a colinas como uñas clavadas en carne. Lucía miraba sin ver realmente. Su mente estaba en un búnker bajo tierra en Marbella, en una voz distorsionada que le había dicho «Sal viva», como si fuera advertencia en lugar de instrucción, en un nombre que no pronunciaba en voz alta desde hacía 10 años. Joaquín Ferrer. Y en Marcos. Siempre en Marcos. Cerró los ojos. Intentó no pensar en el Audi plateado. Fracasó. A las 11:40, el tren entró en la estación de Atocha. La estación era caos controlado. Turistas arrastrando maletas del tamaño de ataúdes. Familias corriendo hacia andenes como si les fuera la vida en llegar a tiempo. Vendedores de lotería gritando números que nadie escuchaba. Lucía caminó despacio. Observó. Cerca de la entrada principal, junto a un kiosco de prensa donde vendían revistas que nadie leía, había un hombre de unos 50 años. Traje marrón, mal planchado. Corbata verde que había conocido tiempos mejores. Un periódico, El País doblado, bajo el brazo izquierdo. Exactamente donde tenía que estar. Lucía se acercó sin prisa. Paso tranquilo de quien no va a ningún sitio urgente. El hombre la vio venir. Sus ojos se encontraron durante medio segundo. Él asintió. Gesto mínimo, casi imperceptible. Lucía pasó junto a él. Rozó su brazo. En ese roce, contacto que duró menos de un segundo, el hombre deslizó un sobre en el bolsillo de su chaqueta con la habilidad de quien ha hecho esto 100 veces antes. Lucía siguió caminando sin detenerse. Salió de la estación hacia la luz de Madrid que caía sobre el asfalto como plomo derretido. Tomó un taxi. Hotel Palace, dijo al conductor. El taxista arrancó sin preguntar nada, porque los taxistas de Madrid han aprendido que las preguntas solo complican las cosas. Lucía esperó hasta estar a 10 manzanas de Atocha antes de sacar el sobre. Lo abrió con cuidado. Dentro había una tarjeta blanca, papel grueso, caligrafía manual en tinta negra, polígono industrial Las Rozas, nave 17, mañana 16:00 horas. Ven sola. Debajo, un plano simple del polígono dibujado a mano. Calles, naves numeradas, una X marcando la número 17. Lucía guardó la tarjeta. Miró por la ventana del taxi. Madrid pasaba. Gris, fría, indiferente como ciudad que ha visto demasiado para sorprenderse por algo. Lucía pasó el resto del día encerrada en la habitación del hotel. Habitación 307. Vista al Paseo del Prado, donde los árboles desnudos se balanceaban bajo un cielo color ceniza. Muebles elegantes comprados en subasta de algún palacio venido a menos. Silencio comprado con 200 euros la noche. Se quitó los zapatos. Se sentó en el borde de la cama. Sacó su teléfono personal y marcó un número guardado bajo el nombre Fontanero. 3 tonos. Una voz femenina contestó al cuarto. Acento del este de Europa que los años en Ámsterdam no habían borrado completamente. Lucía, ¿cuánto tiempo sin saber de ti? Eva, necesito información. Eva Adler soltó una risa corta, amarga.
La risa de quien sabe que las llamadas de viejos amigos nunca traen buenas noticias. Siempre necesitas información cuando llamas. Nunca es para tomar café o preguntarme cómo estoy. Te pago bien. Eso es verdad. Siempre lo has hecho. Silencio breve. Lucía escuchó el sonido de Eva encendiendo un cigarrillo al otro lado de la línea. Aspirar, exhalar, el ritual de quien fuma mientras piensa. Eva Adler, 32 años. Hacker de élite con historial que abarcaba 3 continentes y ninguna condena porque nunca la habían atrapado. Vivía en un apartamento de Ámsterdam, lleno de pantallas y servidores que zumbaban día y noche como colmena electrónica. Lucía la había conocido hace 10 años, durante un golpe en Bruselas. Eva había hackeado el sistema de seguridad de un banco privado. Lucía había abierto la caja fuerte. Todo iba perfecto hasta que alguien, nunca supieron quién los delató, y la policía belga rodeó el edificio con eficiencia prusiana. Lo que pasó después, Lucía lo recordaba en fragmentos. Gritos, carreras por pasillos de mármol, el sonido de botas militares resonando cada vez más cerca. Lucía corrió en dirección opuesta, arrastrando la atención de los guardias, como señuelo sangrando. Eva escapó por la salida trasera, mientras Lucía saltaba por una ventana del segundo piso, aterrizaba mal sobre el pavimento y se rompía 2 costillas que tardaron 6 semanas en sanar. Desde entonces, Eva le debía una, y pagaba esa deuda con información cada vez que Lucía llamaba. ¿Qué buscas?, preguntó Eva. Polígono Industrial Las Rosas, Madrid. Nave número 17. Quiero saber quién la alquila, desde cuándo, cámaras de seguridad si las hay, cualquier cosa. ¿Para cuándo? 3 horas. Imposible. 60.000 euros. Silencio al otro lado. Lucía escuchó a Eva dar otra calada al cigarrillo, pensando, calculando. 70, dijo finalmente. Hecho. Te mando lo que encuentre. Misma cuenta de siempre. Gracias, Eva. Lucía. La voz de Eva cambió. Se volvió seria. Ten cuidado. Si estás trabajando otra vez después de 10 años, significa que algo salió muy mal. Todo está bajo control. Eso es lo que dices siempre. Y siempre mientes. Eva colgó. Lucía dejó el teléfono sobre la mesita de noche y caminó hasta la ventana. Afuera, Madrid se extendía bajo un cielo que amenazaba lluvia, sin cumplir la promesa. El tráfico fluía por el Paseo del Prado con ritmo hipnótico de río mecánico. Gente caminaba por las aceras envuelta en abrigos oscuros, cada uno atrapado en su propia urgencia privada. Se recostó en la cama con los zapatos todavía puestos. Cerró los ojos. El sueño no llegó. Nunca llegaba cuando lo necesitaba. Las imágenes llegaban como mareas que no podía detener. Marcos sonriendo en Nerja, el Audi atravesando la barrera de seguridad, las fotos del Banco de España con su rostro de 20 años mirándola desde el pasado como acusación. Y una pregunta que daba vueltas en su cabeza como perro persiguiendo su propia cola. ¿Quién? ¿Quién tenía pruebas de un golpe de 14 años atrás que debería haber sido cenizas? ¿Quién conocía su pasado con tanta intimidad? ¿Quién quería obligarla a robar 50 millones sabiendo que probablemente moriría en el intento? Abrió los ojos. Miró el techo blanco de la habitación. No tenía respuestas. Solo tenía 3 semanas. Y 60.000 euros menos en una cuenta
en las Islas Caimán. A las 7:15 de la tarde, el teléfono vibró. Lucía lo tomó. Mensaje de Eva. Archivo adjunto. Documento PDF encriptado. Lo abrió. Leyó rápido. Profesional. Buscando lo importante entre el ruido. Nave 17. Polígono industrial. Las Rosas. Alquilada hace un mes. Empresa fantasma. Servicios Logísticos del Sur SL. Dirección registrada. Panamá. Cuenta bancaria. Islas Caimán. Imposible de rastrear sin hackear el banco, lo cual llevaría semanas. Cámaras de seguridad. Sí. Encriptación militar. Alguien invirtió dinero serio en esto. La conclusión de Eva estaba al final. Breve. Directa. Profesionales. Mucho dinero. Conexiones que huelen a gobierno o crimen organizado de alto nivel. Ten cuidado, Lucía. Esto no es trabajo de aficionados. Lucía cerró el documento. Profesionales. Gente que sabía moverse en las sombras como ella. Gente que planeaba con meses de antelación. Gente que no cometía errores estúpidos. Lo cual significaba que todo esto, el chantaje, el golpe, el equipo estaba diseñado con precisión quirúrgica. Y ella era la pieza central del plan. La pregunta era, ¿pieza para ganar o pieza para sacrificar? Transfirió 70.000 euros a la cuenta de Eva desde su portátil usando proxies que rebotaban la señal entre 5 países. Luego abrió el plano de la nave que había venido en el sobre. Lo estudió durante 1 hora. Memorizó cada detalle. Entrada principal. Entrada lateral para mercancías. Ventanas altas en la pared norte. Techo con claraboyas de cristal reforzado. Si mañana las cosas salían mal, si era trampa, emboscada, traición, menos sabría por dónde correr. Porque Lucía Santander siempre tenía plan de escape. Amigos, hacer un audiolibro completo requiere mucho trabajo. Si estás disfrutando de esta historia, por favor, regálanos un like y suscríbete al canal. Es la mejor forma de apoyar nuestro contenido gratuito. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente capítulo. Capítulo 4. La reunión. Al día siguiente, a las 3:50 de la tarde, Lucía tomó un taxi hacia el polígono industrial de Las Rosas. Las Rosas quedaba a media hora desde el centro. El paisaje cambiaba gradualmente de ciudad a suburbio industrial. Edificios de apartamentos daban paso a naves grises de metal corrugado. Calles limpias se convertían en asfalto agrietado con malas hierbas creciendo entre las grietas. El taxi la dejó en la entrada del polígono. ¿Quiere que la espere?, preguntó el conductor apagando la radio. No, Lucía le pagó en efectivo. El hombre se guardó los billetes sin contarlos y arrancó sin mirar atrás. El polígono estaba casi vacío. Naves numeradas con pintura descolorida. Calles anchas, donde el viento arrastraba papeles viejos y latas de refresco. Silencio roto solo por el zumbido lejano de alguna máquina trabajando en algún lugar que no se veía. Lucía caminó despacio hacia la nave 17. Observó. Contó las salidas posibles. Memorizó cada detalle como quien estudia campo de batalla antes de la guerra. La puerta de la nave estaba entreabierta. Rendija de medio metro por donde salía luz artificial. Lucía se detuvo frente a ella, respiró hondo una vez. Luego empujó la puerta y entró. El interior de la nave era exactamente lo que esperaba. Espacio vacío,
diseñado para almacenar cosas que nadie almacenaba. Suelo de cemento pulido, paredes desnudas de ladrillo industrial pintado de blanco hace décadas. Luz natural entrando por ventanas altas y sucias que convertían todo en penumbra grisácea. En el centro de la nave había 4 personas, y frente a ellas, de espaldas a Lucía, un hombre con máscara negra de neopreno y chaqueta de cuero. Lucía se detuvo. Estudió la escena con atención de quien evalúa amenazas. El hombre enmascarado se giró lentamente. Movimiento calculado, teatral. Lucía Santander, dijo con voz distorsionada electrónicamente. El mismo timbre metálico de la llamada telefónica. Sin género, sin edad. Llegas tarde. Son las 16:02. Lucía no respondió. Seguía estudiando al grupo. El primero. Hombre de unos 50 años. Piel morena curtida por sol tropical. Manos que no paraban de moverse. Dedos tamborileando sobre los muslos. Peso cambiando de un pie a otro. Nervioso. El tipo de nervioso que viene de haber visto explotar cosas que no deberían explotar. La segunda. Mujer de 30 y tantos. Rubia. Cabello corto casi rapado en los lados. Ojos azul hielo que miraban a Lucía sin parpadear. De pie con postura militar. Espalda recta. Manos cruzadas delante del cuerpo. Fría como témpano de agua nórdica. El tipo de frialdad que viene de hackear sistemas que podrían matarte si te descubren. El tercero, hombre mayor. 40 y tantos años gastados en trabajos duros. Cabeza completamente rapada. Cicatriz fina cruzándole la ceja izquierda. Mudo aparentemente. Observaba todo sin hacer ruido, sin moverse, con quietud de depredador que espera el momento exacto para atacar. Y el enmascarado. Voz distorsionada. Postura relajada, pero controlada. Máscara que ocultaba todo excepto los ojos. Verdes, Lucía notó. Verde intenso que le resultaba familiar de algún lugar que no lograba identificar. Control total. Bienvenida al equipo, dijo el arquitecto. Así era como se hacía llamar. Lucía lo supo sin que nadie se lo dijera. Había algo en su forma de hablar que exigía ese título. Permíteme presentarte a tus compañeros, señaló al hombre nervioso. El químico, experto en explosivos, colombiano, 15 años convirtiendo cosas sólidas en polvo. Nunca ha matado a nadie. Todavía. El químico asintió con la cabeza. No dijo nada. Sus manos seguían moviéndose. El arquitecto señaló a la mujer fría. La sombra. Sistemas de seguridad. Polaca. Ha hackeado bancos en 3 continentes. Nunca la han atrapado, porque es mejor siendo invisible que siendo rápida. La sombra no se movió. No asintió. Solo siguió mirando a Lucía con esos ojos de hielo que parecían ver directamente a través de la ropa, la piel, los huesos. El arquitecto señaló al hombre mudo. El conductor. Ruso. El mejor conductor de vehículos de escape en Europa del Este. Mudo desde un accidente en Moscú 10 años atrás. Pero entiende todo. Y nunca ha perdido un coche perseguido. El conductor parpadeó una vez. Eso fue todo. El arquitecto se volvió hacia Lucía. Y tú eres la especialista en cajas fuertes. La leyenda. La mujer que abrió el Banco de España hace 14 años y desapareció como humo antes de que la policía pudiera siquiera tomar una fotografía decente. Lucía cruzó los brazos.
gesto defensivo que había aprendido a usar como armadura. ¿Y tú quién eres? Puedes llamarme el arquitecto. Hizo una pausa deliberada. Yo diseñé este golpe. Yo seleccioné a cada uno de ustedes personalmente, y yo les voy a decir exactamente cómo se ejecutará. Paso por paso, sin improvisación, sin desviaciones. Caminó hacia una mesa plegable de metal que estaba contra la pared. Encima había un proyector portátil ya encendido. Lo giró hacia la pared este de la nave. En la pared apareció una imagen. Planos arquitectónicos trazados con precisión profesional. Marbella, dijo el arquitecto. Mansión privada en la costa. Propiedad de Dmitry Molotov, oligarca ruso. Lava dinero a través de casinos en Gibraltar y propiedades en toda la Costa del Sol. La imagen cambió. Ahora mostraba un corte transversal del edificio. 3 plantas sobre tierra, 3 plantas bajo tierra, como iceberg invertido. 3 pisos bajo tierra, búnker privado de alta seguridad construido hace 3 años. Acceso único por ascensor privado con código biométrico. Dentro del búnker, caja fuerte, Kromer Novum, grado 5, de fabricación alemana. Cerradura mecánica de 4 discos. Dentro de la caja, 50 millones de euros en diamantes, sin cortar procedentes de minas ilegales en Sudáfrica. La sombra habló por primera vez. Acento polaco marcado, pero inglés perfecto. ¿Seguridad? 12 guardias. Rotación cada 8 horas. Todos ex-militares rusos. Cámaras en cada esquina. Sensores de movimiento en pasillos. Cerraduras digitales con temporizador automático que sella el búnker si detecta intrusión. El químico levantó la mano tímidamente, como alumno en clase. ¿Y cómo entramos sin que nos detecten? El arquitecto cambió la imagen. Ahora mostraba un calendario con una fecha marcada en rojo. 15 de noviembre. 15 de noviembre. Molotov da una fiesta anual. 100 invitados. Oligarcas, políticos, empresarios. Caos controlado que dura toda la noche. Los guardias estarán distraídos, vigilando a los invitados. Entraremos por el sótano usando credenciales falsas de la empresa de catering. Neutralizaremos a los guardias del nivel subterráneo. Bajaremos al búnker. Lucía abrirá la caja. Tomaremos los diamantes. Saldremos. Todo cronometrado a 8 minutos exactos, desde que entramos hasta que salimos. Lucía estudió los planos proyectados en la pared. Búnker. 3 niveles bajo tierra. Caja fuerte. Grado 5. Guardias. Cámaras. Todo estándar. Pero había algo tan pequeño que casi lo pasa por alto. En el corte transversal del búnker, alguien había marcado con trazos finos las juntas de expansión del hormigón, líneas donde las placas de cemento se unían entre sí. Irrelevante para el robo. A menos que... Lucía entrecerró los ojos. A menos que supieras que esas juntas son exactamente donde el sonido viaja menos. Donde el estallido de un explosivo, el chirrido de metal contra metal o el clic de una caja abriéndose se dispersa en lugar de propagarse por la estructura como onda expansiva. Alguien había calculado exactamente cómo usar la impedancia acústica del edificio para que el búnker no se convirtiera en caja de resonancia de 2 toneladas
amplificando cada ruido hacia los pisos superiores. Joaquín llamaba a esas juntas zonas de sombra acústica. Se lo había enseñado en Barcelona hace 10 años, mientras planeaban un golpe a un banco con muros de hormigón armado de medio metro. Los edificios tienen puntos ciegos, Lucía, no solo para las cámaras, también para el sonido. Si sabes dónde están esas sombras, puedes trabajar en silencio, aunque estés haciendo ruido. Ese nivel de detalle, esa obsesión por la física del espacio. Nadie más planeaba así. Un escalofrío le recorrió la nuca como araña, bajando por la columna vertebral. ¿Quién diseñó esto? Su voz sonó más controlada de lo que sentía. El arquitecto la miró a través de los agujeros de la máscara. Esos ojos verdes. Yo. Mentira. Lucía señaló las juntas marcadas en el plano. Las zonas de sombra acústica. Esto. Calcular dónde el sonido no viaja. Solo una persona planeaba con este nivel de obsesión. Quizá estudiaste a los mismos maestros que yo. Lucía dio un paso adelante. El resto del equipo se tensó. El químico dejó de mover las manos. La sombra inclinó ligeramente la cabeza. El conductor cambió el peso a la pierna derecha, preparándose para moverse rápido si era necesario. Solo había un maestro que enseñaba esto, y murió hace 10 años. ¿Quién eres? El arquitecto permaneció inmóvil, quietud absoluta. Alguien que aprendió bien sus lecciones. Pausa. Y alguien que sabe exactamente quién eres tú. Eso es lo único que importa aquí. El silencio llenó la nave como agua llenando tanque hundido. El químico carraspeó incómodo. Sonido demasiado fuerte en ese silencio. La sombra observaba a Lucía con curiosidad fría de científico estudiando bacteria bajo microscopio. El conductor no se movió en absoluto. Finalmente, el arquitecto apagó el proyector con clic seco. Tienen 3 semanas, dijo. Les enviaré instrucciones diarias por correo encriptado. Estudien los planos, ensayen sus roles, memoricen cada paso. El 15 de noviembre, a las 23 horas exactas, nos encontraremos en Marbella. Coordenadas y detalles llegarán 24 horas antes. No fallen. Se giró hacia la puerta. Caminó con pasos medidos, precisos. Se detuvo antes de salir. Ah, una cosa más. Giró la cabeza lo suficiente para que todos lo vieran de perfil. Si alguien intenta huir o contactar a la policía, las pruebas contra cada uno de ustedes llegarán a Interpol en menos de 1 hora. Están atados a este trabajo. No hay salida, excepto hacia adelante. Salió de la nave. La puerta se cerró detrás de él, con eco metálico, que resonó durante segundos largos. El grupo se quedó en silencio. Lucía miró los planos todavía proyectados en la pared, aunque el proyector estuviera apagado. La imagen fantasma permanecía grabada en su retina. 3 semanas. Un búnker bajo tierra. Un equipo de desconocidos que probablemente también estaban siendo chantajeados. Y un arquitecto enmascarado con ojos verdes que usaba los métodos de un muerto. Algo andaba muy mal, y Lucía tenía 3 semanas para descubrir qué era antes de que la metieran en un búnker del que quizá nunca saldría viva. Se giró sin decir palabra y caminó hacia la salida. Detrás de ella, escuchó a la sombra murmurar algo en polaco que sonó como maldición. El químico empezó a mover las manos otra vez. El conductor siguió sin decir nada, porque no había nada que decir. Todos sabían que acababan de entrar en algo de lo que probablemente
no saldrían ilesos. Capítulo 5. El fantasma. Hotel Westin Palace. Habitación 307. 2 de la madrugada. Lucía no podía dormir. Estaba sentada frente al escritorio con el portátil abierto y los planos del búnker brillando en la pantalla como mapa fosforescente. Una taza de café frío descansaba junto al teclado con un cerco de pozos en el fondo que parecía marca de agua sucia. Había perdido la cuenta de cuántas tazas llevaba. Repasó los planos por quinta vez. 8 minutos cronometrados desde la entrada hasta la salida. Entrada por el sótano. Neutralización de guardias. Descenso al búnker. Apertura de la caja. Escape. Simple. Elegante. Mortalmente eficiente. Y diseñado con el estilo inconfundible de un muerto. Lucía se recostó en la silla. Cerró los ojos un momento. El cansancio le pesaba en los hombros, como manta empapada. Ya había visto las zonas de sombra acústica marcadas en los planos. Ya había reconocido la filosofía detrás del diseño. Pero reconocer el estilo de Joaquín no respondía a la pregunta que importaba. ¿Quién lo estaba usando ahora? Abrió los ojos. Miró la pantalla con atención de quien busca huellas en nieve recién caída. Se levantó. Caminó hacia la ventana. Madrid dormía al otro lado del cristal como bestia exhausta. Luces naranjas de farolas. Calles vacías. El silencio denso de las 3 de la madrugada, donde hasta el tráfico se rinde. Repasó mentalmente la lista de personas que habían trabajado con Joaquín. Germán Ochoa. Pero Germán ya era viejo cuando Lucía lo conoció. Ahora tenía 65 años y artritis en las manos. No planeaba golpes, solo entregaba sobres a cambio de mantener la boca cerrada. Los otros del equipo antiguo. Rafa había muerto en una pelea de prisión en 2015. Chema había cruzado el estrecho hacia Marruecos en 2017 y nunca más se supo de él. Probablemente muerto en Tánger o viviendo bajo nombre falso en Casablanca. ¿Quién más? Lucía cerró los ojos. Una imagen apareció en su memoria como fotografía vieja y maltratada que alguien hubiera guardado en cajón durante años. Barcelona, 2014. Un piso pequeño en el barrio de Gracia. 3er piso sin ascensor. Escaleras estrechas que olían a humedad y a café recalentado. Paredes descascaradas. Luz mortecina entrando por ventanas sucias. Y un chico, 15 años. Ojos verdes, idénticos a los de su padre. Cabello oscuro despeinado. Rostro pálido, de quien ha llorado durante días, pero ya no tiene lágrimas. Diego Ferrer. El hijo de Joaquín. Lucía lo había visto solo 2 veces. La primera en el funeral. Escondido detrás de su abuela, una mujer de 70 años vestida de negro riguroso que sostenía al chico por los hombros como si temiera que fuera a desaparecer también. Diego había permanecido inmóvil durante toda la ceremonia, sin llorar, sin hablar, solo mirando el ataúd de madera barata donde yacía lo que quedaba de Joaquín Ferrer. La segunda vez fue una semana después. Lucía había ido al piso para dejar dinero. 50.000 euros en un sobre de Manila. Culpa convertida en billetes que no comprarían perdón, pero al menos pagarían funerales y mantención. El chico la había recibido en la puerta. La abuela estaba en la cocina preparando café que nadie bebería. Diego no lloró esa vez tampoco. Solo la miró con ojos que ya no correspondían a un adolescente de 15 años. Ojos que habían envejecido demasiado rápido. Ojos que entendían exactamente quién era ella y qué había hecho. «Tú estabas allí», había dicho con voz que sonaba demasiado controlada, demasiado adulta. «Cuando mi padre murió. Tú estabas allí». No fue pregunta. Fue acusación. Lucía había asentido porque mentir habría sido insulto añadido a herida. «Sí».
¿Lo ayudaste? La pregunta había caído entre ambos como piedra en pozo profundo. Lucía había abierto la boca, la había cerrado, porque la verdad era que no. No lo había ayudado. Había corrido, había escapado, mientras Joaquín se desangraba en un pasillo de Barcelona, porque eso era lo que Joaquín le había ordenado hacer, y porque ella era lo suficientemente cobarde para obedecerle. No, había dicho finalmente. No lo ayudé. Diego había asentido despacio, como si la respuesta confirmara algo que ya sabía. Mi padre murió solo. Lucía había dejado el sobre con dinero sobre la mesa, que separaba la entrada del resto del piso. Había murmurado algo inútil sobre sentirlo mucho, sobre que Joaquín era el mejor, sobre que si necesitaban algo. Diego no había tocado el sobre. Solo la había mirado con esos ojos verdes, que parecían tallar palabras en piedra. Algún día vas a pagar por esto. La frase quedó suspendida en el aire entre ambos, como sentencia dictada por juez que no admite apelación. Lucía salió del piso. Las escaleras crujieron bajo sus pies mientras bajaba demasiado rápido, casi corriendo, huyendo de esos ojos que la seguían incluso cuando ya no podían verla. La calle de Gracia la recibió con aire frío, que sabía a culpa y a café quemado, que salía de algún bar abriendo demasiado temprano. No miró atrás. Nunca volvió a ver a Diego Ferrer. Hasta ahora. Quizá. Madrid. Hotel Palace. Presente. Lucía abrió los ojos. Diego tendría ahora 25 años. Ya no era el adolescente de 15 años que había hecho aquella promesa. 10 años eran suficientes para aprender el oficio de su padre, para madurar el rencor como quien envejece vino en bodega oscura, para planear esto con la paciencia de quien sabe que la venganza servida fría sabe mejor. Volvió al escritorio. Abrió el navegador del portátil. Escribió en el buscador con dedos que no temblaban porque había aprendido hace mucho a no temblar cuando importaba. Diego Ferrer, Barcelona. Apretó Enter. La pantalla cargó durante 3 segundos que parecieron 3 minutos. 0 resultados relevantes. Refinó la búsqueda. Diego Ferrer, Joaquín Ferrer. Nada. Diego Ferrer, 2014. Silencio digital. Probó con redes sociales. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok para los más jóvenes. Ni una foto, ni un perfil, ni un comentario estúpido en ningún foro de Internet. Diego Ferrer había sido borrado del mundo digital con eficiencia profesional. Lucía se recostó en la silla. Miró el techo blanco donde una grieta fina recorría el yeso como cicatriz vieja. Gente que desaparece así solo existe en 2 mundos, el crimen profesional o los servicios de inteligencia. Y Diego había crecido con un padre que sabía moverse en las sombras mejor que los gatos en tejados de Barcelona. Tomó su teléfono. Marcó el número de Eva. 3 tonos. Eva contestó con voz pastosa de sueño interrumpido. ¿Lucía? Son las 3 de la puta madrugada. Necesito otro favor. Por supuesto que sí. Eva suspiró. Lucía escuchó el sonido de sábanas moviéndose, pies descalzos sobre suelo de madera. ¿Cuánto? 50.000. Habla. Diego Ferrer. 25 años. Vivió en Barcelona hasta los 18, probablemente. Hijo de Joaquín Ferrer. Muerto en 2014. Necesito todo. Dirección actual. Cuentas bancarias. Movimientos. Fotos. Lo que puedas encontrar. Silencio al otro lado de la línea. Lucía escuchó el sonido de Eva encendiendo un cigarrillo. Aspirar. Exhalar. El ritual de quien fuma mientras piensa. ¿Por qué buscas al hijo de Joaquín?, preguntó Eva finalmente.
porque creo que me está tendiendo una trampa. Otra pausa. El cigarrillo crepitó con sonido seco de papel, quemándose. Lucía. La voz de Eva se volvió seria. Si el hijo de Joaquín quiere venganza, esto es personal. Y lo personal es peligroso. La gente que busca venganza no calcula riesgos, solo calcula dolor. Lo sé. ¿Segura que quieres seguir con esto? Todavía puedes desaparecer, cambiar de identidad otra vez, dejar que busque a un fantasma. Lucía miró las fotos del Banco de España que seguían en su mochila, guardadas en el sobre de Manila que Germán le había entregado. Su rostro de 20 años saliendo de un edificio en Madrid, la transferencia bancaria con su nombre real. La imagen borrosa pero inconfundible frente a la caja fuerte abierta. No puedo huir. Tiene pruebas del golpe de hace 14 años. Fotos, documentos bancarios. Si no hago el trabajo, todo va a Interpol y paso los próximos 20 años en prisión. Entonces ten mucho cuidado. Eva dio otra calada. 3 días. 4 como máximo. Si borró su rastro bien, tardaré más. Pero lo encontraré. Gracias, Eva. No me las des todavía. Primero veamos si lo que encuentro te gusta. Eva colgó. Lucía dejó el teléfono sobre el escritorio. Lo miró durante un momento largo, como quien mira arma cargada sobre la mesa. La pantalla del portátil seguía mostrando los planos del búnker, líneas blancas sobre fondo negro, geometría de la trampa. Si Diego estaba detrás de esto, cada pieza encajaba con la precisión implacable de un mecanismo de relojería diseñado durante 10 años. El conocimiento del estilo de su padre, heredado, estudiado, perfeccionado en silencio durante una década, mientras el mundo lo olvidaba. El rencor, alimentado cada día durante 10 años, como planta venenosa, regada con paciencia. La muerte de Marcos hace un año. Primer movimiento, romperla emocionalmente, aislarla, dejarla vulnerable antes del ataque final. Y ahora este robo. 3 semanas de preparación. Tiempo calculado para que ella creyera tener oportunidad. Para que entrara voluntariamente en el búnker, como cordero que camina hacia el matadero, pensando que va hacia pasto verde. La habitación quedó sumida en penumbra rota, solo por la luz anaranjada de las farolas entrando por la ventana. Se levantó, caminó hacia la cama, se dejó caer sobre el colchón sin quitarse la ropa ni descorrer las sábanas. Miró el techo. La grieta fina que lo cruzaba parecía más profunda en la oscuridad. 3 semanas para encontrar la trampa escondida en el plan. 3 semanas para dejar de ser presa y aprender a cazar al cazador. Cerró los ojos. El sueño llegó como marea inevitable, pero no trajo descanso. Solo imágenes que se repetían en bucle, como película atascada en el mismo fotograma. Joaquín cayendo en cámara lenta mientras ella corría en dirección opuesta. Marcos en el Audi plateado atravesando la barrera de seguridad. El metal retorciéndose, el cristal explotando. Y Diego, siempre Diego, 15 años. Ojos verdes mirándola desde el umbral de un piso en Gracia, con la quietud absoluta de quien acaba de hacer una promesa que piensa cumplir. Algún día vas a pagar por esto. Lucía se movió en sueños. Murmuró algo ininteligible, pero no despertó, porque en algún nivel profundo sabía que despertar no cambiaría nada. La pesadilla ya había comenzado, y estaba sucediendo
mientras dormía, despierta, con los ojos cerrados o abiertos. 3 semanas. El reloj ya corría. Capítulo 6. El último golpe de Joaquín Ferrer. Barcelona, barrio del Eixample. 3 de la madrugada. Marzo de 2014. La ciudad dormía bajo una lluvia fina que convertía las calles en espejos negros. Lucía Santander tenía 24 años, las manos más rápidas de España y una arrogancia que todavía no había aprendido a apagar. Estaba arrodillada en la parte trasera de una furgoneta blanca, aparcada en la calle Aragó, revisando su equipo por tercera vez. Ganzúas de titanio, estetoscopio profesional, linterna frontal, guantes de látex fino como piel de serpiente. Todo en orden, siempre lo estaba. Joaquín Ferrer fumaba en el asiento del conductor, con la ventanilla entreabierta, dejando entrar aire frío que olía a asfalto mojado. 50 años, cabello oscuro, con canas plateadas en las sienes que le daban aspecto de lobo envejecido, pero todavía peligroso. Manos grandes y cuidadas. Ojos verdes que nunca parpadeaban cuando hablaba de negocios. El mejor ladrón que España había visto en 30 años. Y el único hombre en quien Lucía confiaba ciegamente. ¿Nerviosa?, preguntó sin girarse. Nunca, mintió Lucía. Joaquín soltó una risa corta. Apagó el cigarrillo en el cenicero con gesto preciso. Bien. Los nervios matan más ladrones que las balas. En el asiento del copiloto estaba Rafa, 30 años, explosivista, colombiano de Medellín, con pasaporte falso español y cicatrices de bala en el pecho que había dejado de explicar hace tiempo. Revisaba los detonadores con dedos que no temblaban nunca. Y en la parte trasera, junto a Lucía, estaba Chema, 25 años, catalán de Badalona, especialista en sistemas de seguridad. Nervioso siempre, pero bueno en su trabajo. 4 personas, un banco privado en el Eixample, 20 millones de euros en lingotes de oro guardados en una caja fuerte de última generación. 8 minutos cronometrados desde la entrada hasta la salida. Joaquín había planeado este golpe durante 6 meses. Había estudiado cada guardia, cada cámara, cada rutina de cambio de turno. Había sobornado a un empleado del banco para conseguir los planos de la caja fuerte. Era perfecto. Todo lo que hacía Joaquín tenía esa cualidad, precisión absoluta o nada. Lucía cerró su mochila, miró su reloj, 3:15 de la madrugada. ¿Listo?, preguntó Joaquín. Listo, dijeron los 3 al mismo tiempo. Joaquín se giró en el asiento, miró a cada uno. Sus ojos eran fríos, pero no crueles. La mirada de un general antes de batalla. La mirada de alguien que ha hecho esto 100 veces y sabe exactamente qué puede salir mal. En 10 minutos, dijo con voz tranquila, seremos ricos. O estaremos muertos. Rafa soltó una carcajada nerviosa. Prefiero lo primero, jefe. Todos lo preferimos. Por eso vamos a hacerlo bien. Joaquín sacó un cronómetro digital. 8 minutos. Ni uno más. Si a los 8 minutos no estamos fuera, la policía estará aquí. ¿Entendido? Entendido, dijeron los 3. Joaquín miró a Lucía. 4 minutos para abrir la caja. ¿Puedes? Lucía sostuvo su mirada. 4 minutos. Joaquín asintió. Suficiente. Llevaba 2 años entrenándola.
Sabía exactamente de qué era capaz. Lo sé. Por eso estás aquí. Lucía sintió algo cálido expandiéndose en el pecho. Joaquín no era hombre de muchos elogios. Cuando los daba, significaban algo. Joaquín miró el reloj. 3:20. Cambio de guardia en 5 minutos. Ese es nuestro momento. Chema corta las cámaras. Rafa abre la puerta trasera. Lucía y yo entramos. Lucía abre la caja. Rafa y Chema vigilan. 8 minutos. Salimos. Nos separamos. Nos vemos en Marsella en 3 días. Simple, dijo Rafa. Lo simple es lo que funciona, respondió Joaquín. Esperaron en silencio. Lucía escuchaba su propia respiración, el latido de su corazón, la lluvia golpeando el techo de la furgoneta con ritmo irregular de dedos nerviosos. Miraba la lluvia correr por el parabrisas. Había hecho esto antes. 10, 20 veces. Pero nunca por 20 millones. Nunca por una cantidad que te permitía desaparecer de verdad. Comprar identidad nueva. Pasaporte con nombre inventado. Avión a algún lugar donde nadie conociera tu cara ni preguntara de dónde venía el dinero. 5 millones era su parte. 5 millones era el precio de no volver a mirar atrás nunca más. A las 3:25, Joaquín abrió la puerta del conductor. Vamos. El banco se llamaba Banc Privat de Cataluña. Edificio de 4 plantas, en una esquina discreta de l'Eixample. Fachada modernista, con balcones de hierro forjado que habían visto mejores tiempos. Puerta principal de hierro y cristal blindado. Cámaras de seguridad en cada esquina. Pero Joaquín lo había estudiado todo durante 6 meses. Sabía que a las 3:25 de la madrugada había solo 2 guardias. Sabía que uno de ellos se iba a fumar un cigarrillo a la parte trasera exactamente a esa hora. Sabía que el otro estaría mirando un partido de fútbol repetido en una televisión del vestíbulo. Lo sabía todo, porque Joaquín nunca dejaba nada al azar. Chema se acercó primero al edificio. Sacó un dispositivo pequeño del bolsillo. Lo conectó a la caja de conexiones de las cámaras que había en el callejón trasero. 30 segundos después, todas las cámaras de seguridad del banco mostraban imágenes en bucle de media hora atrás. Chema levantó el pulgar. Rafa se acercó a la puerta trasera de hierro. Sacó un pequeño explosivo de precisión. Lo pegó en la cerradura. Lo activó. 3 segundos. Un chasquido sordo, similar a partir una nuez. La cerradura cedió. Rafa abrió la puerta sin hacer ruido. Joaquín y Lucía entraron primero. Pasillo oscuro. Olor a papel viejo y a desinfectante barato. Silencio absoluto, excepto por el zumbido lejano de un televisor. Bajaron las escaleras en silencio, con el peso de las mochilas vacías golpeándoles la espalda a cada paso. El sótano olía a humedad antigua y a metal frío. Paredes de cemento desnudo. Luz fluorescente que parpadeaba con ritmo enfermo. Y al fondo, similar a la puerta de una cripta, una entrada de acero reforzado con cerradura digital que brillaba en rojo. La cámara acorazada. Chema se arrodilló frente al panel, sacó un dispositivo del tamaño de una baraja de cartas y lo conectó con cables finos. Sus dedos se movieron sobre el teclado con velocidad nerviosa de quien ha hecho esto demasiadas veces para dudar. 40 segundos después, el panel emitió un pitido suave. El rojo se convirtió en verde. La puerta se abrió con un siseo neumático. El último suspiro de algo que había estado conteniendo la respiración
durante años. Dentro, la cámara era más pequeña de lo que Lucía había imaginado. Filas de cajas de seguridad cubrían las paredes laterales, cada una con su cerradura individual y su secreto privado. Pero en el centro, instalada sobre base de hormigón reforzado, estaba la pieza maestra, una caja fuerte del tamaño de un refrigerador industrial. Acero alemán, con acabado mate, que no reflejaba la luz. Cerradura mecánica de 3 discos. Mecanismo de precisión suiza que costaba más que un coche de lujo. Y dentro, según los informes que Joaquín había conseguido, 20 millones de euros en lingotes de oro. Metal precioso, sin serial, sin rastreo, sin pasado ni futuro. Solo valor puro, esperando manos que supieran qué hacer con él. Lucía se arrodilló frente a la caja, sacó sus herramientas y las colocó sobre el suelo en orden perfecto. Ganzúas, estetoscopio, linterna. Joaquín puso una mano en su hombro. El gesto era mitad aliento, mitad advertencia. 4 minutos, Lucía. Lo sé. Joaquín se apartó y volvió a la puerta con el arma en la mano. Rafa y Chema esperaban en la escalera vigilando como centinelas nerviosos. Lucía respiró hondo. Puso las manos sobre el dial de la cerradura central. Cerró los ojos, no para escuchar, para sentir. El estetoscopio pegado al acero captaba vibraciones que sus oídos nunca detectarían. Micromovimientos de metal contra metal cuando los discos internos rotaban buscando alinearse. Giró el dial despacio. Sintió la resistencia cambiar cuando el primer disco encontró su posición. No fue un clic audible. Fue una liberación de tensión que viajó por sus dedos desde el metal frío. Primer disco alineado. 2 minutos en el cronómetro. Giró en dirección contraria. El segundo disco era más terco. Resistía. Aplicó presión constante, paciente, hasta que sintió el cambio sutil en la fricción interna del mecanismo. Segundo disco. 3 minutos. El tercero era el cabrón. Tenía muesca falsa diseñada para engañar a ladrones impacientes. Lucía la bordeó con cuidado milimétrico, sintiendo cada diente del mecanismo bajo sus dedos entrenados durante 2 años para leer metal ciego. Y entonces, liberación. La caja emitió un suspiro neumático, casi inaudible. Los pasadores, 16 barras de acero de 40 milímetros, se retrajeron dentro del marco, con sonido sordo de maquinaria pesada, rindiéndose. Abierto. 4 minutos exactos. Lucía abrió los ojos. Apartó las manos del dial. Miró dentro. Lingotes de oro apilados en filas perfectas. Ladrillos metálicos en la obra de algún dios avaro. 20 millones de euros convertidos en peso que brillaba bajo la luz fluorescente, enfermiza, del sótano. Abierto, dijo. Joaquín se acercó. Miró dentro durante un largo segundo. Silbó bajito. El silbido de quien contempla obra de arte particularmente hermosa. Buen trabajo, niña. Empezaron a meter los lingotes en las mochilas reforzadas. Cada uno pesaba más de lo que parecía. Cada uno valía cientos de miles de euros en cualquier mercado negro del mundo. 6 minutos en el cronómetro. Las mochilas estaban llenas. Joaquín cerró la suya con gesto rápido y eficiente. Miró su reloj. Vamos. 2 minutos de margen. Subieron las escaleras con las mochilas pesando sobre sus espaldas. Rápido, pero sin correr.
Correr hacía ruido, y el ruido mataba a los ladrones tanto o más que las balas. Llegaron al pasillo del primer piso. Y entonces escucharon voces. Lucía se detuvo en seco, con el corazón golpeándole las costillas. Joaquín levantó la mano. Silencio absoluto. Las voces venían del vestíbulo. 2 hombres. Uno con el tono aburrido de un guardia de seguridad, el otro con el acento inconfundible de policía catalán. Revisión de rutina, nada más. Solo tardaremos 5 minutos. Joaquín maldijo en voz tan baja que fue casi un pensamiento. Miró a Lucía con ojos que calculaban probabilidades y distancias. Luego miró hacia la puerta trasera del fondo del pasillo. 20 metros de pasillo oscuro. 7 minutos y medio en el cronómetro. 30 segundos para llegar a la puerta si caminaban rápido. Podían lograrlo. Quizá. Joaquín hizo una señal con la mano. Síganme. Despacio. Silencio. Empezaron a caminar hacia la libertad que esperaba al otro lado de esa puerta de hierro forjado. Cada paso medido, cada respiración contenida. 20 metros. Las voces del vestíbulo se acercaban. Pasos de botas policiales sobre mármol. 15 metros. 10 metros. La puerta estaba allí, entreabierta, la lluvia entrando, la calle, la furgoneta, la libertad, a solo 10 pasos. 5 metros. Y entonces, una linterna iluminó el pasillo. Un foco apuntando al escenario donde se representa el final de una tragedia. ¡Alto! ¡Policía! Y todo explotó. Capítulo 7. Sangre en el Example. Lo primero que Lucía pensó cuando la linterna iluminó el pasillo fue: alguien nos delató. Joaquín ya se estaba moviendo. Empujó a Lucía hacia la puerta trasera mientras levantaba el arma. El disparo ahogado del silenciador apenas rompió el silencio del banco. La linterna cayó con estruendo de cristal. Un grito, maldición, en catalán. ¡Corre! Lucía corrió. Detrás, el pasillo se convirtió en caos. Policías gritando por las radios. Botas pesadas golpeando mármol. El metal de las armas al ser amartilladas. Rafa y Chema ya habían cruzado la puerta trasera. Chema saltó primero hacia el callejón mojado por la lluvia. Rafa lo siguió, la mochila golpeándole la espalda con cada zancada. Lucía llegó a la puerta y se giró. Joaquín corría detrás con la mochila llena de oro, pesándole los hombros. Rápido todavía, a pesar de los 50 años y los 2 paquetes diarios. El segundo disparo resonó diferente en el pasillo. Sin silenciador esta vez. El chasquido seco de una pistola reglamentaria. Joaquín tropezó. La mano fue al costado izquierdo. Cuando la apartó, los dedos brillaban negros bajo la luz mortecina. Joaquín. Él levantó la vista. Ojos verdes, buscándola en la oscuridad. Vete. La voz se quebraba. Vete, ahora. Más disparos rasgaron el aire. Uno pasó tan cerca que Lucía sintió el calor rozándole la mejilla. Joaquín cayó de rodillas. La mochila se deslizó y golpeó el suelo con estruendo sordo. Lucía dio un paso hacia él. ¡No! La mano ensangrentada se alzó como barrera. Cuida de Diego. Prométemelo. No te voy a dejar. Promételo. 3 policías aparecieron al fondo, armas apuntando. Gritos sobre rendirse, sobre refuerzos. Joaquín se desplomó. La sangre se extendía sobre las baldosas, oscura, imparable. Alguien agarró a Lucía por el brazo. Rafa, tirando de ella. Está muerto. ¡Corre! Una última mirada. Joaquín había girado la cabeza. Los ojos verdes la encontraron por última vez. Dolor. Y algo más. Algo parecido al perdón.
Los labios se movieron sin sonido. «Vete». Lucía corrió. Corrió por el callejón bajo la lluvia, que ahora caía con fuerza. Corrió por calles de l'Eixample que conocía desde niña. Corrió hasta que los pulmones le ardieron y las piernas le temblaron. Rafa y Chema se separaron en direcciones diferentes, en algún momento. Lucía no supo cuándo, solo siguió corriendo. Oyó sirenas detrás, muchas sirenas, como si toda la policía de Barcelona hubiera salido a cazar a 4 ladrones que habían tenido la arrogancia de pensar que podían robar 20 millones y salir impunes. Lucía saltó una verja, cayó mal, rodó sobre el asfalto mojado, se levantó cojeando, siguió corriendo. No miró atrás, nunca lo hacía. 3 horas después, cuando el sol empezaba a teñir de gris el cielo de Barcelona, Lucía estaba escondida en un apartamento seguro en el barrio de Gracia. Era un piso pequeño que Joaquín había alquilado bajo nombre falso años atrás. Nadie sabía de ese lugar excepto él y Lucía. Nadie excepto los muertos. Lucía se sentó en el suelo del baño con la ropa mojada y manchada de barro. Tenía las manos temblando. No había llorado todavía. El llanto era un lujo que vendría después, cuando el shock se desvaneciera y la realidad cayera sobre ella con el peso de todo lo que acababa de perder. Encendió el televisor viejo que había en la habitación. Un aparato de los años 90, con antena de conejo y pantalla abombada, que temblaba cuando pasaban camiones por la calle. Las noticias ya lo estaban emitiendo en todos los canales. Presentadores con voces graves y caras serias hablando del suceso de esta madrugada en el Eixample. La cámara mostraba el exterior del Banc Privat de Cataluña. Cinta policial amarilla acordonando media manzana. Ambulancias con luces girando en silencio. Curiosos bajo paraguas negros, mirando desde la distancia prudente que la gente mantiene cuando la muerte ha pasado cerca. Y una camilla, cubierta con una sábana blanca que la lluvia empezaba a empapar. La llevaban 4 hombres, con chalecos, del Instituto Anatómico Forense, hacia un furgón gris, aparcado junto a la entrada del banco. Se movían sin prisa, con la parsimonia de quienes saben que el muerto ya no tiene urgencias. El presentador seguía hablando. Un fallecido en el lugar de los hechos, identificado como Joaquín Ferrer, de 50 años, con antecedentes policiales por robo. La policía busca a 3 cómplices que huyeron del lugar. Lucía apagó el televisor. El silencio llenó la habitación como agua sucia llenando un pozo. Joaquín Ferrer, 50 años, el mejor ladrón que España había visto en 30 años. El hombre que le había enseñado todo lo que sabía sobre cajas fuertes, cerraduras imposibles y el arte de desaparecer sin dejar rastro. Muerto en un pasillo oscuro de un banco del Eixample, con una bala policial en el abdomen, mientras protegía la huida de una chica de 24 años que después lo abandonó a su suerte. Lucía se quedó sentada en el suelo del baño con la espalda contra la pared fría. Tenía la ropa mojada, pegada al cuerpo. Le temblaban las manos. Cerró los ojos, pero lo único que veía era la imagen de Joaquín cayendo de rodillas, la sangre oscura extendiéndose bajo él. Y entonces, cuando ya no pudo contenerlo más, el llanto llegó. El llanto que había estado conteniendo durante 3 horas salió de golpe, violento, rompiéndole algo dentro que no sabía si volvería a sanar. Lloró por Joaquín, por haber corrido, por todas las veces que él le había enseñado que nadie se queda atrás, y por la primera vez que ella rompió esa regla. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, y cuando terminó, se levantó del suelo, se quitó la ropa mojada y empezó a planear
cómo desaparecer de Barcelona antes de que el sol saliera completamente. El funeral de Joaquín Ferrer fue pequeño, como corresponde a quienes viven y mueren en los márgenes. Se celebró en un tanatorio discreto cerca de la Sagrada Familia, de esos que huelen a cera barata y a condolencias de alquiler. Flores justas, gente contada. Los ladrones profesionales no llenan capillas porque las capillas llenas atraen miradas, y las miradas hacen preguntas incómodas. Lucía llegó vestida de negro riguroso, gafas oscuras, ocultándole media cara, cabello recogido en moño severo. Nadie la reconoció. Nadie sabía quién era esa mujer delgada que se mantenía al fondo, como sombra pegada a la pared. Escuchó al cura recitar el oficio de difuntos, con voz monótona, de quien ha enterrado a demasiados desconocidos. Palabras huecas, rebotando contra mármol barato. Latín mal pronunciado. Promesas de vida eterna que a nadie en esa sala convencían. Miró el ataúd. Madera sin barnizar, herrajes que ya empezaban a oxidarse y pensó en las manos de Joaquín. Manos de cirujano enseñándole a sentir el metal, a escuchar lo que las cerraduras decían cuando hablaban solo para quien supiera oír. El metal tiene memoria, Lucía, y tú tienes que aprender a leerla. Y pensó en las últimas palabras que él había pronunciado, tendido en aquel pasillo de l'Eixample, con la sangre empapándole la camisa y los ojos verdes, buscándola en la oscuridad. Cuida de Diego. Cuando el cura terminó su liturgia vacía, la gente empezó a desfilar hacia la salida, con ese alivio mal disimulado de quien cumple con el rito y escapa. Murmullos de condolencias intercambiables. Roce de ropa negra contra ropa negra, pasos sobre mármol, alejándose hacia vidas que continuarían sin el muerto. Lucía se quedó y vio a la familia de Joaquín junto al ataúd. Una mujer mayor, 70 años, gastados en limpiar casas ajenas y criar nietos huérfanos. Vestido negro, que había conocido otros funerales, el único lo bastante formal para cuando la muerte venía de visita. Manos nudosas, aferradas al rosario, con esa fe de quien ya no tiene nada más a qué aferrarse. Y junto a ella, inmóvil, como talla de madera, el chico, Diego Ferrer, 15 años. Cabello negro peinado hacia atrás, con gomina que alguien, probablemente la abuela Ale, había aplicado esa mañana, intentando darle apariencia presentable. Traje oscuro, heredado de algún pariente muerto, media talla grande en los hombros, demasiado corto en las mangas. Y los ojos, ojos verdes, idénticos a los de su padre. Del mismo verde imposible que Lucía había visto brillar en la oscuridad de aquel pasillo, justo antes de echar a correr. Pero donde los ojos de Joaquín habían tenido siempre ese brillo de ironía, ese humor cínico de quien conoce el juego y sabe que las cartas están marcadas, los ojos de Diego no tenían nada. Ni lágrimas, ni rabia, ni siquiera ese dolor que deforma los rostros de los niños cuando pierden a quienes aman. Solo vacío. El vacío de quien ha entendido demasiado pronto, demasiado rápido, que el mundo funciona con reglas escritas en lengua que nadie enseña en las escuelas. Te quitan lo que amas sin pedir permiso. La gente muere en pasillos oscuros, mientras otros corren hacia la luz. Y las promesas se rompen cuando aparecen las sirenas, porque sobrevivir importa más que la lealtad. Lucía observó al chico durante un largo momento, viéndolo, reconociendo en esa quietud mineral algo que ella misma había visto reflejado en espejos después de Barcelona. El inicio de algo duro, algo frío, algo que tardaría años en cristalizar
pero que ya estaba allí, germinando en silencio. Esperó hasta que todos se fueron. Luego siguió a la abuela y al chico desde distancia prudente, moviéndose en las sombras que Joaquín le había enseñado a habitar. 3 pasos detrás siempre. Invisible hasta que decidiera ser vista. Vivían en un edificio del barrio de Gracia que había conocido tiempos mejores, y ahora solo conocía el lento desmoronamiento de quien se rinde sin escándalo. Fachada desconchada. Portal oscuro sin portero. 3er piso sin ascensor, donde el aire olía a col hervida y a vidas que transcurren en espacios demasiado estrechos. Lucía no subió ese día. Esperó una semana entera antes de llamar a aquella puerta. 7 días para que el funeral quedara atrás como ceniza fría, para que la policía catalana dejara de buscar con urgencia a los cómplices de Joaquín Ferrer, para encontrar el coraje necesario, si es que eso era coraje y no simple cobardía disfrazada de cumplir la última voluntad de un muerto. Cuando finalmente subió las escaleras, estas crujieron bajo sus pies, con sonido de madera vieja protestando. Olían a humedad de tuberías que perdían agua lentamente, a frituras recalentadas 3 veces, a sueños rotos de gente que trabaja 12 horas al día y sigue sin llegar a fin de mes. 3er piso. Puerta izquierda. Llamó. Madrid. Hotel Westin Palace. Habitación 307. Presente. Lucía despertó a las 4 de la madrugada, con el corazón desbocado. El sueño la había arrastrado de vuelta a Barcelona, al pasillo del banco, a Joaquín, desangrándose mientras ella corría. Y más allá, a un piso estrecho en Gracia, donde un chico de 15 años había hecho una promesa con voz demasiado tranquila. «Algún día vas a pagar por esto». Se incorporó en la cama. Madrid dormía al otro lado de la ventana bajo un cielo sin estrellas. Diego Ferrer tendría ahora 25 años. ¿Había aprendido el oficio de su padre? Había pasado 10 años planeando esto. ¿Era el arquitecto? Lucía caminó hasta el escritorio. Los planos del búnker brillaban en la pantalla del portátil. Estudió las zonas de sombra acústica marcadas con precisión quirúrgica, el estilo inconfundible de Joaquín aplicado por manos que debían haberlo estudiado durante años. Y entonces, otra imagen. Marcos. El Audi plateado atravesando la barrera. La policía diciendo «mala suerte», 1 año antes de que este chantaje apareciera. ¿Casualidad? Lucía no creía en casualidades. Abrió el cuaderno. Empezó a escribir. Nombres, fechas, conexiones posibles. Tenía 3 semanas para confirmar sus sospechas o descubrir que estaba persiguiendo fantasmas equivocados. El reloj ya corría. Amigos, la trampa estaba lista. Lucía Santander acababa de caer en ella. Esta historia continúa en nuestro siguiente video. El búnker. Pero antes, ¿quién crees que está detrás del chantaje? ¿Fue realmente un accidente la muerte de Marcos? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia te atrapó tanto como a Lucía la trampa, dale, me gusta, y suscríbete para no perderte el desenlace. Nos vemos muy pronto.